Bueno, volví, copiaron eso. Tenía que ir a tomar agua. No había con espuma, así que tuve que tomar agua sin espuma. Este, Profe, ¿por qué era una matriz funcional? ¿Porque cada elemento son funciones o no? sí, tal cual. Ah, listo, gracias. Buena pregunta del señor Santiago. Está buena. Dice, ¿por qué F' y G'? Porque simbolizan la matriz jacobiana. Porque la matriz jacobiana es una matriz de derivadas. En realidad son derivadas. Ahí lo vemos. Ahí lo completamos. Por eso es F' y G', porque son matrices de derivadas. Son derivadas. Nada más que son derivadas en forma matricial. ¿Puedo borrar? Necesito borrar algo. Entonces borro esta primera parte donde la definición de matriz jacobiana ya la teníamos. Es una cosa distinta armar la matriz jacobiana que resolver la derivada. Son dos cosas distintas. Armar la matriz jacobiana que resolver la derivada de una función compuesta. Yo puedo armar de una función la matriz jacobiana. No hay importancia. Armo la matriz jacobiana. Y puedo armar de una... Y con esa matriz jacobiana después voy a armar la derivada. Sé que no me están dando muy bien el internet, así que se entrecorta y me dice recursos inválidos. Siempre tuve recursos inválidos. Ahora voy a armar, voy a borrar todo lo que no necesito y voy a armar lo que necesito. De estas dos funciones que veo, la primera función es z igual a logaritmo de x por y cuadrado, y la segunda función es una función x igual a r cubo, y igual a 2r. Ahí tengo las dos funciones, ¿no? Y el y igual 2r. Ahí tengo la función f y la función g. De esas dos funciones voy a armar las matrices jacobianas. Primer paso. Yo de cualquier función puedo armar una matriz jacobiana. No necesariamente, digo, es indistinto, excluyente, armar la matriz que sacar la derivada de la función compuesta. ¿Eh? Entonces, primero voy a armar la matriz jacobiana F', que es la matriz que le corresponde a los elementos de Z. Bien, F' es una matriz que tiene elementos, no sé cuántos, pero vamos a pensarlo juntos. Es un espacio de dos variables en una función. O sea que lo estoy escribiendo al revés en sí. Y esto a propósito, porque es dos variables en una función. Por lo tanto, es un espacio de 1 por 2. Y esto que quede bien claro. 1 es la función, por 2 son las variables. O sea que va a ser un espacio que tiene una fila por dos columnas. La primera fila va a tener un elemento, la segunda columna va a tener otro elemento. Primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. Esta matriz de 1 por 2, que tiene dos elementos, cada uno va a ser una derivada de la función z con respecto a la primera de las variables x. La función z con respecto a la segunda de las variables y. Estoy hablando de que z son las funciones. Está bien, dije bien entonces. Tiene tantas filas como funciones. Una fila, porque tiene una función, z. ¿Cuántas columnas tiene? Dos, porque tiene x e y, dos variables, dos filas, dos columnas, perdón, dos columnas. ¿Sí? Bien. Ahora ya armé la derivada esa. Ya la armé. ¿Qué derivada es? Una derivada jacobiana, porque tiene filas y tiene columnas. Las filas son las funciones, y dijimos que había una sola función, que era z, y las columnas son las variables. Una de las variables es x, y otra de las variables es y. Muy bien. Ahora voy a armar la matriz jacobiana de G. Se pone G'. Y es una matriz
que tiene tantas filas como funciones. ¿Cuántas filas va a tener? 2, porque tiene 2 funciones. ¿Y cuántas columnas va a tener? 1. Porque tiene una variable R. ¿Cómo la llamaríamos a esta matriz G en términos de orden? Sería un 2 por 1. 2 filas por una columna, orden de la matriz. ¿Cómo serían esas filas? Sería el primer elemento y el segundo elemento. El primer elemento tiene, y acá estoy viendo cómo se arma estructuralmente, tiene función X, variable R, función Y, variable R, función Z, variable X, función Z, variable Y. ¿Por qué acá puse derivada parcial jacobiano? Derivada de Z con respecto a X. Parcial la derivada. ¿Y estas derivadas de G? La derivada de X con R o de Y con R. ¿Son parciales o totales? Gracias, totales. No, ¿son parciales o totales? Son totales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen un solo resultado. No, porque la otra también tiene un solo resultado. ¿Tiene una sola variable? Claro, Porque X es solo función de R. Y porque Y R, es solo una función sola de variable. tal cual. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Copiaron eso? ¿Copiaron? Sí, profe. ¿Lo puede repetir, profe? ¿Por qué tengo una derivada parcial? Porque Z es función de varias variables. Cada una es una derivada parcial. La derivada parcial de Z con respecto a X y la derivada parcial de Z con respecto a Y. Porque Z es función de 2 variables, X e Y. ¿Por qué es total? Porque X es solo función de R. ¿Y por qué es total en Y? Porque Y es solo función de R. A eso se le llama derivadas totales. Bien. Ahora, ya sé armar la matriz. Ya sé armar la matriz. La matriz es indistinta y sirve para un montón de cosas. Y digo es indistinta al cálculo de la derivada de la función compuesta. Pero, como yo quiero calcular la derivada de la función compuesta, voy a hacerlo a través de lo que pensábamos que era el producto matricial. Entonces, borro lo que no me sirve. A ver, ¿qué no me sirve? Esto no me sirve porque ya estudié los espacios vectoriales y estos espacios vectoriales me estaban sirviendo solo para calcular las matrices. Perfecto. Este espacio descubramos que este espacio en rojo también lo borré porque ya no me interesa. Tengo una sola matriz, que ya la hice la matriz, ya la analicé, ya la pensé. Acá es más importante pensar qué hacer. La matriz F ya la calculé. La matriz G ya la calculé también, pero la voy a borrar porque ahí me molesta. Y de esta matriz voy a borrar también eso. Y capaz que borre todo. Y tendría que haber borrado todo porque estoy haciendo un lío. Pero bueno, acá escribo la matriz G, FD. La matriz F ya la tenía bien clara. Y ahora, acá voy a escribir la matriz X, y dije que era total y lo escribo como parcial, pero bueno. ¿Qué me pasa así? Voy a escribir derivada de X con respecto a R. Esa es la primera de los elementos de esta matriz G. Derivada de Y con respecto a R. Bueno, y como es el producto entre dos matrices, el producto se escribía así y el resultado lo poníamos acá abajo. Acá tengo una matriz que es, habíamos dicho que era una fila por 2 columnas. Acá tengo una matriz que era una columna, o digo, 2 filas por una columna. Es conformable el producto, porque 1 por 2 y 2 por 1. Quiere decir que yo estoy haciendo
la derivada de una función compuesta f o g es igual, y la verdad que se escribe así, pero yo antes no lo había escrito con el corchete, porque es igual al producto de dos matrices, la matriz jacobiana F, que tiene m por n de espacio vectorial, por la matriz jacobiana G, que tiene n por p, y eso me da como resultado, este asterisco lo voy a poner ahí arriba, me da como resultado una matriz que tiene tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Esa es la definición. Ahora veo acá cuántos elementos va a tener el resultado de esta derivada de función compuesta. 1 por 2 en 2 por 1 va a tener ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? Tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. 1 por 1. Quiere decir que va a ser una matriz de un solo elemento. ¿Por qué de un solo elemento? ¿Y cómo se va a hacer esa matriz de un solo elemento? Y va a ser igual al producto de la primera fila por la primera columna. Bueno, hagámoslo. Va a ser derivada de z con respecto a x por x con respecto a r. Más derivada de z con respecto a y por y, con la derivada de y con respecto a r. Este va a ser el único elemento. ¿Y cómo lo voy a llamar? ¿Cómo se piensan ustedes que lo voy a llamar? Derivada de z con respecto a r. ¿Total o parcial? Total. ¿Por qué? Porque z es solo función de r a través de xy. Solo función de r a través de xy. Entonces, si es solo función de r a través de xy, es una derivada total de z con respecto a r. ¿Se complicó? Y es solo un ejemplo. Acá aplicamos hasta cómo multiplicar raíces, matrices. Sigo pensando. La función, digo, la derivada de la función compuesta, no lo escriban a esto porque ya se lo escribí en la diapo. La derivada de la función compuesta tiene tantas derivadas como variables finales. Una, porque tiene r como variable final. Una, porque tiene r como variable final. Variable final. Tiene tantas derivadas como variables finales. Y cada una de esas derivadas tiene tantos términos, dos en este caso, como variables intermedias, en este caso, xy. Como regla, yo ya sé formar, por un lado, la matriz jacobiana de F y también la matriz jacobiana de G. Por otro lado, que es totalmente indistinto, puedo calcular la derivada de la función compuesta, f o g. Esta derivada de la función compuesta va a tener tantas derivadas como variables finales. Una derivada, que la llamo total. Y va a tener tantos términos como variables intermedias. Como tengo xy, voy a tener, cada variable va a tener dos términos. Término. Este es un término, hasta acá, y más otro término. ¿Se entendió? Sigan copiándolo, a ver, terminen de copiar. Escriban todo lo que quieran, y en realidad lo que yo dije no lo escriban porque está en la diapo, ahora lo leemos. Este es un mecanismo para calcular derivada de función compuesta. El otro mecanismo, la regla de la cadena, ahora la voy a explicar. ¿Cuál se usa? Profe, Sí. la derivada total de z respecto a r, que sería el total, ¿cómo, de otra forma, cómo lo podría decir? Porque Ahora creo que dijo algo antes y no lo escuché. No alcanza a notar ni nada. puede ser una derivada total
porque z es solo función de r, entonces se llama derivada total. O puede ser una derivada parcial, como acá la función z igual al logaritmo de x por y cuadrado, porque z es función de xy. Entonces las derivadas son parciales y se escriben con jacobiano. Eso es importante. La derivada parcial es un jacobiano. La derivada total es un diferencial, un cociente de diferencial. Volvemos a la diapo. ¿Puedo cambiar? El que no pueda, que está copiando, dígame. ¿Puedo cambiar? Si nadie me habla, cambio ahora al concepto de lo que estamos viendo. Digo, lo que estamos hablando, se lo escribí para que lo vean. R es variable independiente o final. Z es variable dependiente o función. X, Y son intermedias. La función z es de xy, las xy son monovariables. Está bien, ¿eh? La derivada total o parcial, no parcial, sino total, ¿no? Bueno, sigan leyendo el otro, lo que estábamos hablando. Y ahora vamos a la regla de la cadena. Conceptualmente la regla de la cadena. Porque yo tengo que aprender a ver cómo hago la regla de la cadena. Para este caso que estamos analizando, nada más que ahora lo conceptualizo. Lo pongo en términos de conceptos matemáticos. Y yo tengo que sacar los buenos hasta antes del fin de año. Antes de noviembre. ¿Qué antes del fin de año? Antes de noviembre. Y yo pretendo que todos ustedes lean y aprendan matemática y piensen. La verdad que, ¿de qué me sirve, no? Porque me preguntan, che, ¿para qué tengo que estudiar todo esto? ¿De qué me sirve? Mira, la verdad que no sé si alguna vez aplicaría otra cosa de matemática que no sea en matemática, o en variaciones de química. Lo que estoy seguro, que cuando ustedes aprendan a pensar en otro formato de pensamiento, porque obviamente saben pensar, pero cuando aprendan a pensar en otro formato de pensamiento, eso les va a hacer un clic en la cabeza. Y a lo mejor leen 20 veces y el clic no se hace. Pero una sola vez que lo lean, le hace el clic. Entonces, por ahí viene cuál es la idea del análisis matemático. ¿Cuál es la idea de la matemática? Lograr imponer en la cabeza un pensamiento lógico-racional, que no es cualquier pensamiento. Yo no miro igual que lo que mira mi hijo más chico. Mi hijo más chico cuando mira arte. Yo miro dos columnas paralelas. No tengo desarrollado el pensamiento como el hijo más chico mío. Él dibuja. Me parece perfecto. Yo no entiendo el dibujo que hace. Él pinta y termina de pintar y yo recién entiendo el dibujo. Hay distintos pensamientos. En la matemática le va a desarrollar un solo pensamiento, que es el lógico-ración. Supongamos que yo necesito un lápiz. Supongamos que yo tenga, como recién, una función z, que dijimos que esa función z era consecuencia de una función en xy. Y cada x y cada y era una función, a su vez, de una r. O sea, un x era una función de r, que la llamaba g de r. Esto es lo que está en la otra diapo, que se los traigo ahora a consecuencia de lo que vamos a explicar conceptualmente. Y un i, que era un h de r. Por lo tanto, cuando variaba r, variaba x, y a su vez variaba y. Pero la variación de x y de y hacen que varíe z. Eso es función compuesta. Consecuencia de uno y el otro, que la imagen de x y tiene que ser justo el dominio de z para poder tenerlo. Si no, bueno, si no, no existe función. Entonces, leo. Tengo r, varío r, por lo tanto, se incrementa delta x, porque r variaba en x. Y g queda incrementado en un g más r menos gr, o
O sea, la función incrementada menos la función sin incrementar. Pero a su vez, y al mismo tiempo, cuando R varía, se incrementa I en un delta I, que el incremento de I más delta I es H de R más delta R menos H de R. Al incrementarse delta X y delta Y, se incrementa Z, porque Z es función de X y de Y. ¿En qué se incrementa Z? En un f de X más delta X y en un Y de más delta Y. Que si le resto la función original f de X, Y, me da el incremento Z. Pero el incremento Z, por lo que vimos en la última clase, que repetí en la primera de hoy, es la derivada de Z con respecto a X por el delta X, más la derivada de Z con respecto a Y por el delta Y, más los infinitesimos. Más los infinitesimos. Como definición de derivada, digo, acá puse el incremento en función de diferencial más infinitésimo. ¿No? Diferencial más infinitésimo. Me voy a otro concepto, traigo otro concepto. Digo, el cociente incremental es el incremento de Z dividido el incremento de R. O sea que va a ser la función incrementada menos la función sin incrementar dividido delta R. Cuando tome el límite de ese cociente incremental, si ese límite existe, se llama derivada. En este caso es la derivada de una función en una sola variable, porque la variable es R. Por lo tanto, el límite de delta Z con respecto a delta R, cuando delta R tiende a 0, es igual al límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. Conceptualmente eso es una derivada. Entonces, el incremento de la variable, o sea, el numerador, lo pongo en términos de diferencial más infinitésimo. Me va a quedar la derivada de la función en X, valuada en P por delta X, derivada de la función en Y, valuada en P por delta Y, más los infinitesimos, dividido delta R. O sea, lo que reemplacé es el cociente incremental con el cociente, con el incremento. Como para que no nos perdamos de vista. Delta Z sobre R, con respecto a R, derivada total. Delta Z o diferencial Z sobre R es distinto a diferencial Z sobre R parcial. Esto acá le tendríamos que escribir derivada parcial, pero ya lo sabemos que Z en R es derivada parcial. Pero sigo en este punto. Sigo en ese punto. Vamos un punto más adelante. Estoy calculando la derivada de Z con respecto a R como el límite del cociente incremental. Hice el incremento, ahora lo divido por R y lo estoy llevando a cada uno de los términos. Derivada de Z con X por delta X sobre delta R. Derivada de Z con Y por delta Y sobre delta R. Distribuí el delta R en cada uno de los términos. Derivada de Z con respecto de epsilon 1 delta X sobre delta R. Epsilon 2 delta Y sobre delta R. Este delta R solamente lo afecto al delta X, al delta Y. Bueno, entonces lo armo así de esa manera. Como es el límite de un cociente incremental de una suma, el límite de una suma por propiedad del límite era la suma de los límites. Entonces distribuyo la operación de límite en cada uno de los sumados. Distribuyo acá, distribuyo acá, distribuyo acá, distribuyo acá. El límite del producto de estos dos límites es a su vez el límite de cada uno de los productos. El límite de delta Z en X por el límite de delta X en delta R. El límite de delta Z en Y por el límite de delta Y sobre delta R. Por el límite de los infinitesimos epsilon 1 y el límite del cociente este. El límite de epsilon 2 y el límite del cociente delta Y sobre delta R. Y analizo ahora. Analizo el primer término. El límite del cociente incremental de una diferencial valuada en un punto. El diferencial valuado en un punto es una derivada, que valuada en un punto me da un número. Cuando ese número tengo el límite de 2, cuando X tiende a 5, es igual a 2. ¿Por qué? Porque no tengo X. Entonces eso es una constante. Entonces me queda derivada de Z con respecto a X. El límite, voy al otro término, el límite de delta X sobre delta R, cuando delta R tiende a 0.
¿Qué es? Es el límite de un cociente incremental. De la función x con la variable r. ¿X varía con r? Sí, x es función de r. Por lo tanto, esto es la definición de una derivada. Límite de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Es una derivada común, simple y sencilla. Derivada total de x con respecto a r. Vamos de vuelta. Quiero analizar el otro término. Porque cuando un niño que pasa cualquiera por el aula y ve este pizarrón, dice, son garabatos. Alguien que está estudiando ingeniería y lee lo que estamos viendo, estamos aprendiendo a hacer la regla de la cadena. Santiago, hable. No levanten la mano, hable. Me perdí arriba. ¿Por qué en epsilon no queda el delta R? Todo queda el epsilon 2 delta R. ¿Dónde no tiene delta R? En la segunda línea que se le sale, o sea, queda epsilon 1 por... Tengo 3 por x dividido 2. El 2 solamente lo afecté a la x o a la r, digo, su producto. Acá tengo un producto y acá también. Digo, lo distribuí en solamente uno de los factores. No me hizo distribuirlo en todos. Ahora analizo este término que está acá en el medio. Dice, límite de delta R que tiende a cero del cociente incremental diferencial Z sobre diferencial valuado en P. Si ya me dice valuado en P, es un punto, un número. Valuado en P. Si es un número, cuando tomo delta R que tiende a cero, no existe delta R. Entonces es la derivada de la función en Z, con respecto a I. El límite del cociente incremental de delta I sobre delta R, para delta R que tiende a cero, es el límite de un cociente incremental donde I es función de R. Por lo tanto, la variación de R hace variar I. Esto es una derivada, que se escribe derivada total de I con respecto a R. Fíjate ahora, empiezo de atrás para adelante. Derivada, el límite de la derivada de I con respecto a R, derivada de I con respecto a R. El límite de la derivada de X con respecto a R, derivada de X con respecto a R. Epsilon 0 cuando tiende a límite de epsilon 0 cuando tiende a R 0. Límite de epsilon 0 cuando delta R tiende a 0. Son ceros. ¿Por qué son ceros? Porque cuando delta R tiende a 0, el epsilon 0, el epsilon, también tiende a 0. El epsilon 1 y el epsilon 2, los dos tienden a 0. Porque era la diferencia entre lo que tenía como diferencial y lo que tenía como incremento. Cuando los diferenciales cada vez se achican más, el diferencial se hace igual al incremento. En el límite son iguales. Pero esto vale 0. Y este otro término también vale 0. Entonces me quedó el primer término. Y lo replico acá afuera. Y lo replico acá. Lo que expliqué recién es lo que escribí ahí arriba, ¿no? Solo me quedó derivada de z con respecto a x, a r. Es igual a un producto, a una sumatoria del producto. Derivada de z con respecto a x por x con respecto a r. Derivada de z con respecto a y por y con respecto a r. Esta es la definición de la regla de la cadena. ¿Y por qué sale la regla de la cadena? La regla de la cadena no es armo, derivo. Es el concepto de que las variaciones de r producen variaciones de x. Y las variaciones de x producen variaciones de z. Y las variaciones de y producen variaciones de z. Bien. Eso es lo que dice acá. La derivada total de la función, entonces, es el producto, es la suma de productos de derivadas. Y repito, tantas términos como parciales, intermedias, x, y. Y tantas derivadas como finales, R1. Pero ahí explicamos por qué la derivada parcial. ¿Está bien lo que dijimos hasta ahora? Más me interesa que lo aprendan y no que lo pensem, que lo piensen, sino más que lo... Ahora vamos a pensar dos cosas. Que tenga una función z, que es de x, y. Acá dice esto. Y fíjense cómo la matemática habla en estos términos. Primero tiene como introducción, después tiene como qué quiero, y después tiene como a dónde voy. Entonces, eso de pensar visto
considerando resuelvo. Visto el contexto, considero, resuelvo. Ese mecanismo siempre lo hay que pensar. Z es xy y x es función de r y de s ahora. Y a su vez y es función de r y de s. Por lo tanto, tengo una derivada de una función de dos variables, pero aquí a su vez, cada una de las variables es función de dos variables más. Yo puedo pensar, como en la regla de la cadena, de que la derivada de z en r y la derivada de z en y son parciales. ¿Por qué? Porque z es función de r y de s. Por lo tanto, voy a tener dos derivadas parciales. Porque z es función de r y de s. R y s son las variables finales. Las variables finales. Que a su vez, las variables finales están teniendo, a su vez, de términos x, y. Por lo tanto, voy a tener dos variables intermedias, x, y dos variables finales. Y dos variables finales. Por lo tanto, las derivadas son parciales y no totales. Ahí lo digo. ¿Cómo armo cada una de esas derivadas? Con el concepto de la regla de la cadena. Tengo un elemento y otro elemento. El primer elemento es la derivada de z con respecto a r. El segundo elemento es la derivada de z con respecto a s, porque z es función de r y de s, como variables finales. Cada término va a tener dos elementos. Estoy armando la regla de la cadena, donde tengo la derivada de z con respecto a x como parcial. Y la derivada de x con respecto a x también parcial, porque el x es función de r y de s. Ahí lo dice. Y el y también es función de r y de s. Por lo tanto, la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a r, parcial. Y así el otro término. Derivada de z con respecto a x, derivada de z con respecto a s. Derivada de z con respecto a y, derivada de y con respecto a s. Cuando derivo z con respecto a s, la variable final de cada uno de los términos es s. Cuando derivo r con respecto z con respecto a r, la variable final de cada uno de los términos es r. Y ahí tengo la derivada para este caso, donde tengo una función de dos variables en dos variables más. Quiero ver dónde estoy hasta el final, porque ya me parece que me cansé. Voy para atrás un poquito y quiero... Este término, este ejemplo, lo voy a hacer en un ejemplo. Voy a mezclar este ejemplo con el que sigue. Así descubrimos qué es lo que pasa. A ver si tengo el pizarrón. ¿Vamos bien así o voy muy rápido? ¿Qué onda? ¿Qué piensen? Háblenme. ¿Qué opinión? Vamos bien, pero empieza a secarse un poco el cerebro de neuronas. Sí, ¿no? ¿Quieren que nos tomemos 5 minutos? Son Sí. 8 y... ¿Volvemos 8 y cuarto? Y hacemos Sí, estos dos últimos ejemplos. ¿Saben por qué? Porque a mí me interesa que ustedes aprendan, ¿no? Que se den cuenta que yo puedo escribir algo. Entonces, si están cansados, tomémonos 5 minutos, 10 minutos, volvemos y 16, 17. Y después seguimos. ¿Está bien? Vamos. Sí, profe. Bueno, profe, gracias. Volvemos y 17, chao.